El estado de situación financiera, conocido también como balance general, se dice que se presenta la medida de una situación financiera de una organización económica a una fecha determinada. Como segundo punto, los elementos relacionados a esa medida son los activos, pasivos y patrimoniales. Como tercer punto, dice que el estado de situación financiera mide las decisiones de inversión y de financiamiento. Como segundo punto tenemos la estructura básica del estado de situación financiera. Está encabezado por lo siguiente: el nombre del negocio, el nombre del estado financiero, la fecha o periodo que cubre el estado y por último la unidad monetaria. Como apreciación personal del tema es que el estado de situación financiera es muy importante porque reporta información que ayuda a la empresa a tomar decisiones de financiamiento e inversión, convirtiéndose así esta en la más importante dentro de los estados financieros. Gracias. Soy Jesús Mumaní. Por una parte, la definición de sus elementos. Sabemos que los activos es igual a la suma de los pasivos más el patrimonio. Los activos son los recursos económicos que posee la empresa y que se espera que a futuro obtengamos beneficios de este. Los pasivos son las deudas que tenemos con los terceros, es decir, un ejemplo claro serían con los bancos. Y el patrimonio vendría a ser los derechos que tienen los propios dueños de la empresa. Los criterios de presentación. Sabemos que los activos vienen a ser la liquidez de la empresa, el pasivo viene a ser la exigibilidad, es decir, las deudas que posee la empresa, y por último el patrimonio, que es la restricción a ser distribuida. Ahora la clasificación por el estado de su vigencia. Sabemos que es una contrapartida. Los activos, tanto no corrientes y corrientes, van a estar en el lado izquierdo y los pasivos corrientes y no corrientes en el lado derecho junto con el patrimonio. Buenas, me llamo Jason, hablaré acerca de los activos, pero para comenzar voy a reiterar lo que ha sido mencionado anteriormente por mis compañeros. El estado de situación financiera está compuesto por tres elementos esenciales: los activos, los pasivos y el patrimonio. Ahorita hablaré acerca de los activos. Los activos no es nada más que los recursos económicos presentes de la empresa que se espera que se generen un beneficio económico a un futuro, ya sea a largo plazo o corto plazo. Aquí es donde el activo se divide en dos: el activo corriente, que es aquel recursos que se planea que se vuelva efectivo o líquido a corto plazo, o sea, menores a un año. Activo no corrientes es aquellos recursos que también se desea que se vuelva líquido o efectivo, pero a largo plazo, o sea, mayores a un año. Un buen ejemplo de activo corriente son efectivo o equivalentes de efectivo, inversiones financieras, cuentas por cobrar comerciales, cuentas por cobrar al personal, accionistas. Y un ejemplo clarísimo del activo no corriente es inversiones mobiliarias o propiedades de inversión, o también propiedad de planta y equipo. Buen día, mi nombre es Dayana Gutiérrez Acosta. Expondré sobre el tipo de cuenta del pasivo corriente y el pasivo no corriente. El pasivo corriente también es conocido como pasivo circulante. Es la parte del pasivo que contiene las obligaciones a corto plazo de una empresa, es decir, las deudas y obligaciones que tienen durante el periodo menor a un año. Se encuentra dentro del balance contable de una empresa y a su vez dentro del pasivo, donde distinguimos entre pasivo corriente y pasivo no corriente para poder ordenar las cuentas que afectan a la actividad económica de la empresa. Entre ellas tenemos a provisiones a corto plazo, deudas a corto plazo, acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. Además de eso, en el pasivo no corriente, también llamado como pasivo fijo, está formado por todas aquellas deudas y obligaciones que tiene una empresa a largo plazo, es decir, las deudas cuyo vencimiento es mayor a un año, por lo tanto no deberían devolver el principal durante el año en curso, aunque sí se devuelven los intereses. Entre ellos también tenemos a las provisiones a largo plazo, deudas a largo plazo, entre otros. Como conclusión tenemos que es muy importante mantener una buena administración de los pasivos y clasificarlos adecuadamente. Siempre que se vaya a pedir una financiación, van a querer estudiar los saldos, ya que si la empresa cuenta con elevadas obligaciones a corto plazo, es decir, un elevado pasivo corriente, y no cuenta con el suficiente flujo de efectivo o los suficientes activos corrientes para cubrir esos pasivos, con seguridad ningún acreedor o proveedor va a querer financiarles, ya que el riesgo de un impago de las nuevas obligaciones serían muy altos. En el caso del pasivo no corriente, se encuentra que la liquidez que aporta a la empresa
puede ser utilizada como un nuevo capital para las nuevas inversiones y poder acelerar los planes de crecimiento. Ahora, desde el enfoque contable, resulta indispensable crear un fondo de maniobra. Para ello, el activo corriente debe ser mayor que el pasivo corriente. Esto permitirá que se cree un margen de actuación en el caso de que haya desajustes en el calendario de cobros y pagos. Muchas gracias. Cuentas patrimoniales consisten en capital social, capital adicional, excedente de revaluación, reservas, resultados acumulados y resultados de ejercicios. Luego, pasos para elaborar el estado de situación financiera. Primero, partimos de los saldos de las cuentas del activo, del pasivo y del patrimonio, que es el balance de comprobación ajustado. Luego, ordenamos las cuentas en orden de su importancia, tomando como referencia los criterios de presentación. Después, subtotalizamos las diferentes etapas del informe: activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente y no corriente, y por último el patrimonio. Luego, el último paso es corroborar si el pasivo más el patrimonio es igual al activo.